Quieres saber cómo no volver a enojarte nunca más. Cómo mirar a alguien que está activamente intentando destruir tu paz y no sentir absolutamente nada. La sociedad te dice que el enojo es natural. Te dicen que lo gestiones, que cuentes hasta 10, que respires profundo. Te están mintiendo. El enojo no es una expresión natural del yo. Es una sumisión biológica. Cada vez que pierdes el control, estás firmando un contrato que le entrega el control remoto de tu sistema nervioso a un idiota. Estás actuando como una marioneta. Pero existe una arquitectura psicológica, un método de desapego frío y calculado que te vuelve biológicamente inmune al irrespeto. Una vez que entiendes cómo se coloca la trampa, nunca vuelves a caer en ella. Fase 1. La trampa del detonante. Tienes que entender que el enojo no empieza contigo. Empieza con ellos. El provocador, el manipulador, el narcisista, no está buscando una conversación. Está buscando una reacción. Está lanzando un anzuelo emocional diseñado para engancharse a tu identidad. Dicen algo despectivo, cruzan un límite, hacen un comentario que saben que te va a tocar. Y en ese instante, ocurre algo a nivel neurológico. Tu cerebro interpreta la acción como una amenaza. Tu sistema límbico se activa. Se dispara una respuesta automática. Antes de que puedas pensar, ya estás reaccionando. Ese es el momento crítico. Porque en ese instante exacto, si respondes emocionalmente, perdiste. No importa lo que digas después. No importa si tienes razón. No importa si ganas la discusión. Ya entregaste el control. El detonante no es el problema. El problema es que estás programado para responder. Has sido condicionado a defender tu identidad, a corregir la falta de respeto, a poner en su lugar a quien cruza la línea. Pero esa reacción, que parece fuerza, es exactamente lo que el provocador quiere. Porque en el momento en que reaccionas, te vuelves predecible. Y lo predecible es controlable. Si saben que te molesta, saben cómo moverte. Si saben cómo hacerte explotar, saben cómo dirigir tu comportamiento. La trampa no es el insulto. La trampa es tu necesidad de responder. Y mientras esa necesidad exista, cualquier persona con la suficiente atención puede manipularte sin esfuerzo. Aquí es donde debes hacer el primer cambio real. No externo, sino interno. Tienes que empezar a ver cada provocación como lo que realmente es, una prueba. No de carácter moral, sino de control. Porque la persona que puede provocarte, te controla. Y la única forma de romper ese control no es reaccionando mejor. Es dejando de reaccionar en absoluto. Pero eso no significa pasividad. No significa permitir abuso. Significa algo mucho más preciso, crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio es donde comienza la siguiente fase. Fase 2, la brecha soberana. Aquí es donde todo cambia. Entre lo que ocurre y lo que haces, existe un espacio. La mayoría de las personas nunca lo percibe. Para ellos, estímulo y respuesta son lo mismo. Algo pasa y reaccionan. Sin filtro. Sin pausa. Sin control. La brecha soberana es la capacidad de insertar conciencia en ese espacio. De observar el impulso sin obedecerlo. De sentir la activación sin convertirla en acción. Cuando alguien intenta provocarte, tu sistema se enciende. Eso no lo puedes evitar. Pero lo que sí puedes hacer es no identificarte con esa activación. No convertirla en yo. No asumir que porque lo sientes, tienes que actuar. Aquí es donde la mayoría falla. Creen que controlar el enojo significa suprimirlo o ignorarlo. No. Significa verlo con claridad. Reconocerlo como una reacción automática y no como una orden. En el momento en que haces eso, ocurre algo inmediato, se rompe la cadena. Ya no eres una extensión del estímulo externo.
Ya no eres una reacción en movimiento. Te conviertes en alguien que decide. Y esa decisión no siempre es visible. A veces es silencio. A veces es no responder. A veces es retirarte sin explicar. Pero en todos los casos, hay una diferencia fundamental: no estás actuando desde impulso, estás actuando desde control. La brecha soberana no es algo que tienes o no tienes. Es algo que desarrollas. Al principio es pequeña, casi inexistente. Pero cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, se expande. Y con esa expansión, crece tu capacidad de control. Las personas a tu alrededor empiezan a notarlo. No porque lo expliques, sino porque ya no obtienen la reacción que esperaban. Y cuando no obtienen reacción, pierden poder. Pero esto es solo el inicio. Porque incluso cuando logras crear esa distancia, hay algo más profundo que sigue empujando la reacción, algo que está directamente ligado a tu identidad. Fase 3. La patología de la ofensa. Aquí es donde tienes que enfrentar algo incómodo. No reaccionas porque te falten herramientas. Reaccionas porque algo en tu identidad se siente atacado. La ofensa no existe en el evento. Existe en la interpretación. Dos personas pueden escuchar exactamente el mismo comentario, y solo una se enoja. ¿Por qué? Porque solo una tiene algo que defender en ese punto específico. Cada vez que te sientes ofendido, estás revelando una dependencia. Una necesidad de ser visto de cierta forma. Una imagen que estás intentando proteger. Y en el momento en que esa imagen es cuestionada, reaccionas. No para corregir al otro, sino para restaurarte a ti mismo. Ese es el problema. Porque mientras necesites que otros validen esa imagen, siempre serás vulnerable. Siempre habrá alguien capaz de tocar ese punto y activar una reacción. La ofensa es, en esencia, una pérdida de soberanía interna. Es permitir que la percepción de otro determine tu estado emocional. Y mientras eso ocurra, no importa cuántas técnicas uses, seguirás siendo manipulable. Aquí es donde debes hacer un cambio más profundo. Dejar de defender constantemente una identidad. Dejar de necesitar que todos te entiendan, te respeten o te validen. Porque esa necesidad es exactamente lo que otros utilizan para controlarte. Cuando dejas de depender de esa validación, la ofensa pierde fuerza. No porque te vuelvas insensible, sino porque ya no hay nada que proteger en ese nivel superficial. Y en ese momento, ocurre algo clave. Puedes escuchar cualquier cosa, y no reaccionar. No porque estés reprimiendo, sino porque simplemente no te afecta de la misma manera. Pero incluso esto tiene una base más profunda. No es solo psicológica, es fisiológica. Y ahí es donde entramos en la siguiente fase. Fase 4. La desinflación fisiológica. Aunque lo entiendas a nivel mental, tu cuerpo sigue reaccionando. El corazón se acelera. La respiración se vuelve superficial. Los músculos se tensan. Esta es la respuesta de lucha o huida activándose en tiempo real. Aquí es donde la mayoría pierde el control. No porque no entienda, sino porque el cuerpo toma el mando. La activación es tan intensa que arrastra a la mente con ella. Y en ese estado, la lógica deja de ser accesible. La desinflación fisiológica es la capacidad de intervenir directamente en esa respuesta. No intentando calmarte con pensamientos, sino regulando el sistema desde el cuerpo. Lo primero es la respiración. Lenta. Profunda. Controlada. No como una técnica superficial, sino como una herramienta para enviar una señal directa al sistema nervioso, no hay amenaza real. Lo segundo es la postura. Relajar los hombros. Soltar la mandíbula. Reducir la tensión física. Porque cada señal corporal alimenta o reduce la activación interna. Cuando haces esto correctamente, ocurre algo medible. La intensidad baja. El impulso pierde fuerza.
Y lo que antes era una reacción inevitable, se convierte en una opción. Este paso es clave. Porque sin regulación fisiológica, la brecha soberana se colapsa. No importa cuánto entiendas el proceso si tu cuerpo está completamente activado. Pero cuando logras reducir esa activación, todo lo demás se vuelve accesible. Puedes pensar. Puedes observar. Puedes elegir. Y en ese punto, la provocación empieza a perder su efecto. Porque ya no genera la respuesta que necesita para sostenerse. Pero aún hay una capa más. Porque algunas provocaciones no buscan una reacción directa, buscan algo más sutil. Buscan instalarse dentro de ti. Fase 5. La economía de la provocación. No todas las provocaciones buscan una explosión inmediata. Algunas son más sofisticadas. No quieren que reacciones en el momento, quieren quedarse contigo. Un comentario, una mirada, una insinuación. Algo aparentemente pequeño, pero suficiente para que tu mente empiece a girar. Horas después sigues pensando en ello. Recreas la conversación. Imaginas respuestas. Construyes escenarios. Eso es inversión emocional. Y es exactamente lo que el provocador necesita. No necesita tu reacción pública. Le basta con ocupar espacio en tu mente. Porque mientras estás pensando en eso, no estás enfocado en ti. Aquí es donde entra la lógica económica. Tu atención es un recurso. Limitado. Valioso. Y cada vez que la entregas sin control, estás financiando algo externo. La mayoría de las personas gasta su atención de forma inconsciente. Reaccionan, piensan, repiten, analizan. Sin darse cuenta de que están alimentando exactamente aquello que los está drenando. La provocación, en este nivel, no es un evento. Es una transacción. Y tú decides si participas o no. Cuando dejas de invertir atención, la provocación pierde valor. Se disuelve. No porque el otro cambie, sino porque ya no obtiene retorno. Esto requiere disciplina. Porque la mente va a querer volver. Va a querer cerrar el ciclo, responder, entender, corregir. Pero cada vez que eliges no volver, estás recuperando control. Y con el tiempo, algo cambia. Lo que antes se quedaba contigo durante horas, empieza a desaparecer en minutos. Luego en segundos. Hasta que simplemente deja de instalarse. Pero aún hay un nivel más profundo de manipulación. Uno que no solo busca tu atención, busca que adoptes emociones que ni siquiera eran tuyas. Fase 6. La identificación proyectiva. Este es uno de los mecanismos más sutiles y más peligrosos. No se trata solo de provocarte, se trata de transferirte un estado emocional. La otra persona no puede regular lo que siente. Tiene frustración, inseguridad, enojo, pero no sabe procesarlo. Entonces, en lugar de contenerlo, lo proyecta. Dice algo, actúa de cierta forma, crea una dinámica que te empuja a sentir exactamente lo que ellos están sintiendo. Y si no eres consciente, lo tomas. De repente estás irritado, tenso, alterado, sin darte cuenta de que ese estado no empezó contigo. Fue inducido. Ese es el objetivo. Liberarse de su carga interna colocándola en ti. Y en el momento en que reaccionas, completas el proceso. Te conviertes en el contenedor de algo que no era tuyo. Aquí es donde necesitas una claridad diferente. No solo observar la provocación, sino identificar el origen del estado. Preguntarte, ¿esto es mío o lo acabo de absorber? Esa simple distinción cambia todo. Porque cuando reconoces que el estado no es tuyo, puedes dejar de actuar desde él. No tienes que expresarlo. No tienes que resolverlo. No tienes que responder desde esa energía. La identificación proyectiva solo funciona cuando hay inconsciencia. Cuando no distingues entre lo que sientes y lo que eres. Pero en el momento en que introduces esa separación, el mecanismo pierde efectividad.
Y algo más ocurre. La otra persona se queda con lo que intentó entregarte. Ya no puede descargarlo. Y sin ese alivio, el comportamiento cambia. No porque tú hagas algo, sino porque dejaste de participar en el proceso. Este nivel de control es silencioso, invisible, pero extremadamente poderoso. Porque ya no solo dejas de reaccionar, dejas de absorber. Y cuando dejas de absorber, ocurre algo inevitable. Las dinámicas empiezan a romperse. Pero antes de que eso se estabilice, hay una fase más, donde todo se redefine. Fase 7. El acuerdo asimétrico. En la mayoría de las interacciones sociales existe un acuerdo implícito donde ambos participan emocionalmente. Si uno empuja, el otro responde; si uno se altera, el otro entra en la dinámica, y así se sostiene un intercambio constante que mantiene viva la interacción. Pero en el momento en que dejas de reaccionar, cuando no te ofendes, cuando no absorbes lo que el otro intenta proyectar, rompes ese acuerdo sin necesidad de anunciarlo. Ya no estás participando bajo las mismas reglas, y esa simple diferencia crea una asimetría que el otro no puede procesar fácilmente. La otra persona sigue intentando operar desde el patrón anterior, esperando una respuesta, una reacción, una defensa o incluso un conflicto, pero no encuentra nada. Y en ese vacío aparece algo muy específico: desorientación. No porque hayas hecho algo visible, sino porque dejaste de cumplir el rol que sostenía la dinámica. En ese punto, el control cambia de mano sin confrontación. No hay intercambio, no hay fricción, no hay energía que alimentar, y por lo tanto, la dinámica deja de sostenerse por sí sola. Aquí es donde muchos cometen un error crítico: intentan explicar el cambio, justificar su comportamiento o comunicar que ya no reaccionan igual, y al hacerlo reintroducen el acuerdo que acababan de romper. El acuerdo asimétrico solo funciona cuando es silencioso, cuando no se negocia, cuando no se verbaliza. Simplemente se ejecuta. Con el tiempo, las personas se ven obligadas a ajustarse. Algunas reducen la provocación, otras se retiran, y otras intentan nuevas formas de generar respuesta, pero en todos los casos, la relación cambia porque la base sobre la que operaba ya no existe. Y ese cambio no proviene de lo que dices, sino de lo que dejas de hacer. Pero aún queda la fase final, la más profunda de todas, donde no solo cambias tu comportamiento, sino la estructura interna desde la cual todo ocurre. Fase 8. La muerte del ego. Este es el punto final del proceso, y también el más difícil de aceptar. Mientras exista una parte de ti que necesite ser validada, entendida o respetada por otros, siempre habrá una puerta abierta para la provocación. El ego no es arrogancia. Es identificación. Es la necesidad de sostener una imagen específica de quién eres frente al mundo. Y cada vez que esa imagen se ve amenazada, reaccionas para protegerla. Pero cuando esa necesidad desaparece, algo radical ocurre. Ya no tienes nada que defender. Ya no necesitas corregir percepciones. Ya no necesitas ganar discusiones. Porque tu sentido de identidad ya no depende de lo que otros piensen o digan. Esto no te vuelve pasivo. No te vuelve débil. Te vuelve inaccesible a ese nivel. Las palabras pueden llegar, pero no encuentran dónde anclarse. No hay fricción interna, no hay impulso de respuesta, no hay necesidad de restaurar nada. Aquí es donde se completa el proceso. Ya no estás gestionando reacciones. Ya no estás aplicando técnicas. Simplemente operas desde un estado donde la provocación no tiene efecto. Y esto cambia todo. Porque en un entorno donde la mayoría de las personas es reactiva, alguien que no reacciona se vuelve imposible de manipular. No porque esté evitando el conflicto, sino porque ya no participa en él de la misma manera. La muerte del ego no es una idea abstracta. Es una reorganización interna donde dejas de depender de validación externa para sostenerte. Y cuando eso ocurre, el enojo deja de ser necesario. No porque lo suprimas, sino porque ya no hay nada que lo active de la misma forma.
En ese punto, la pregunta ya no es cómo dejar de enojarte. La pregunta desaparece por completo. Ahora entiendes que el enojo nunca fue el problema. Era el síntoma. La manifestación visible de algo más profundo, falta de control sobre tu propia respuesta. Has visto la estructura completa. El detonante, la reacción automática, la identificación con la ofensa, la activación fisiológica, la inversión de tensión, la absorción emocional, el acuerdo implícito y finalmente, la raíz de todo, la necesidad de sostener una identidad frente a otros. La mayoría de las personas nunca llega a este nivel de claridad. Viven reaccionando, justificando, defendiendo, sin darse cuenta de que cada reacción es una sesión de control. Pero tú ya lo viste. Y una vez que lo ves, no puedes ignorarlo. Cada interacción se convierte en una elección. Reaccionar o mantener control. Invertir atención o retirarla. Absorber o observar. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas eliminar toda reacción de inmediato. Solo necesitas empezar a notar el momento en que ocurre. Ese instante donde puedes elegir. Y cada vez que eliges no reaccionar automáticamente, refuerzas algo mucho más importante que cualquier técnica, tu soberanía. Si este nivel de claridad te aporta valor, suscríbete y mantente en este tipo de contenido. No como entretenimiento, sino como un recordatorio constante de cómo operar. Porque el mundo no deja de provocar. Las personas no dejan de intentar. Pero cuando dejas de reaccionar, dejan de tener poder sobre ti.